¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si la persona que camina siempre detrás en una foto guarda un secreto más grande que todos los que están en primer plano? En marzo de 1970, en la Ciudad de México, una familia salió de misa y un fotógrafo callejero los retrató caminando por la colonia Guerrero. Lo que parecía una simple imagen dominical escondía algo mucho más oscuro. Detrás de la familia estaba Amalia, la criada que cargaba las bolsas, sin imaginar que en pocas horas su vida y la de sus vecinos quedarían marcadas para siempre. Décadas después, esa foto reapareció en un mercado de pulgas, y lo que reveló sobre aquella tarde cambió la manera de entender la represión de la época. Hoy vas a conocer esta historia dramatizada inspirada en hechos reales históricos, donde la memoria se convierte en la única forma de resistencia. Antes de comenzar, suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Esto es importante, porque así podemos seguir trayendo más historias dramatizadas que rescatan la memoria y las lecciones de vida que nunca deben olvidarse. Hay fotografías que guardan secretos que nadie quiere recordar. Esta es una de ellas. Tomada un domingo de marzo de 1970 en la Ciudad de México, muestra a una familia caminando por la colonia Guerrero después de misa. Pero si miras con atención, verás algo más. Algo que en 3 horas cambiaría para siempre la vida de la mujer que aparece al fondo, cargando las bolsas del mandado. Y si te quedas hasta el final, vas a descubrir por qué Amalia sonríe en esa foto sabiendo que su mundo está a punto de derrumbarse. Esta es la historia de una sirvienta que tuvo que elegir entre salvar a su mejor amiga o sobrevivir para mantener a su madre enferma. La foto fue encontrada en 2010, dentro de una caja de zapatos en un mercado de pulgas de La Lagunilla. El vendedor no sabía de dónde venía, pero algo en esa imagen detuvo a la compradora. Era Leticia Ramírez, ya una mujer de 60 años, reconociendo a su familia en aquella vieja fotografía. Pero lo que la hizo llorar no fue verse de niña tomada de la mano de su madre. Fue reconocer a Amalia, la sirvienta que las había cuidado, y darse cuenta por primera vez del peso que cargaba en sus ojos. Un peso que nadie en su familia había notado entonces. Esa mañana del 15 de marzo de 1970, Amalia Hernández tenía 23 años y llevaba 2 trabajando para los Ramírez. Sus manos ya mostraban las grietas del jabón de piedra con que lavaba la ropa de la familia. Esa mañana, mientras planchaba el vestido de doña Clara para la misa, había recibido una carta de su madre desde Morelos. Las letras temblorosas decían que se sentía mejor, pero Amalia sabía leer entre líneas. Su madre mentía para no preocuparla. El dinero que enviaba cada mes apenas alcanzaba para las medicinas, y don Ernesto llevaba 3 semanas olvidando pagarle su salario. Mientras caminaban hacia la iglesia de Los Ángeles, Amalia mantenía la distancia reglamentaria. 3 pasos atrás, nunca al lado. Era una de las tantas reglas no escritas que había aprendido. No hablar cuando había visitas, no opinar aunque le preguntaran. Comer de pie en la cocina después de que la familia terminara. Dormir en el cuartito sin ventanas de la azotea, donde el calor del día se quedaba atrapado como sus propios sueños. Pero esa mañana, mientras cargaba las bolsas del mandado que habían comprado después de misa, algo era diferente. Había escuchado rumores en el mercado, susurros entre las otras sirvientas sobre redadas en las vecindades. La vecindad donde vivía Amalia los domingos, su único día libre, aparece al fondo de la fotografía. Es apenas una entrada oscura entre 2 comercios, pero ahí vivían 68 familias según el censo de ese año. Ahí estaba Lucía, su mejor amiga, la costurera de 19 años que le había enseñado a leer con los periódicos viejos que sacaban de las casas donde trabajaban. Ahí estaba Raúl, el albañil de Oaxaca que arreglaba techos sin cobrarles a las viudas y que tocaba la guitarra los sábados por la noche. Ahí estaban las lavanderas, los zapateros remendones, las señoras que vendían tamales en las esquinas. Gente invisible para la ciudad, pero que para Amalia eran su verdadera familia. Lo que nadie sabía esa mañana, ni siquiera Amalia, era que la operación limpieza ya había marcado esa vecindad. Los documentos desclasificados del Archivo General de la Nación
revelarían décadas después que las autoridades llevaban meses vigilando los cortizos populares, considerándolos nidos de subversión después de los eventos de Tlatelolco en 1968. Pero en ese momento, mientras el fotógrafo callejero les pedía que sonrieran, mientras don Ernesto pagaba los 5 pesos por la foto, mientras doña Clara ajustaba el moño de Leticia, Amalia solo podía pensar en los rumores del mercado. Eran las 2 de la tarde cuando llegaron a la casa de Polanco. Amalia sirvió la comida en el comedor mientras ella comía las sobras de pie en la cocina. Escuchaba a don Ernesto hablar sobre sus negocios de telas, a doña Clara quejarse del servicio en la iglesia, a la pequeña Leticia pedir postre. Era la misma rutina de cada domingo, excepto que las manos de Amalia temblaban mientras servía el café. Algo malo iba a pasar. Lo sentía en el estómago, esa intuición que las mujeres de su familia habían heredado de generación en generación. A las 3:30, mientras los patrones dormían la siesta, Amalia tomó la decisión que cambiaría todo. Salió por la puerta de servicio y corrió hacia la colonia Guerrero. Necesitaba avisar a sus amigos. Necesitaba asegurarse de que Lucía y su madre anciana estuvieran a salvo. Necesitaba encontrar a Raúl y decirle que se escondiera. Pero cuando dobló la esquina de Regina y vio las camionetas grises de la policía, supo que había llegado demasiado tarde. Y en ese momento, a punto de entrar al infierno, tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Para entender lo que pasó ese domingo, hay que entender cómo era la Ciudad de México en 1970. Una ciudad de contrastes brutales, donde el 48% de la población vivía hacinada en vecindades, mientras las colonias como Polanco y Las Lomas crecían con mansiones y jardines. Amalia había llegado a esa ciudad 2 años antes, huyendo no solo de la pobreza de Morelos, sino del recuerdo de su padre muerto en los cañaverales y de una madre que tosía sangre cada vez más seguido. La primera noche que durmió en la vecindad de Regina 97, Amalia pensó que no sobreviviría. El cuarto que compartía con otras 3 muchachas era más pequeño que la cocina de los Ramírez. Había una sola ventana que daba a un patio interior, donde colgaban cientos de prendas lavadas, donde los niños jugaban entre charcos de agua sucia, donde las señoras peleaban por turnos en los lavaderos comunales. El agua corriente llegaba solo 3 horas al día, de 5 a 8 de la mañana, y había que hacer fila con cubetas desde las 4. Los baños eran compartidos, 6 para toda la vecindad, y por las noches era mejor aguantarse que aventurarse por los pasillos oscuros. Pero poco a poco, Amalia descubrió que en esa miseria compartida había algo que nunca había tenido: una comunidad. Fue Lucía quien la salvó primero. La encontró llorando en el patio su tercera noche, hambrienta porque no le habían pagado aún en la casa donde trabajaba. Sin preguntarle nada, Lucía la llevó a su cuarto y compartió sus frijoles refritos y tortillas. Al día siguiente, cuando doña Clara la acusó de haberse robado una cuchara de plata, fue Lucía quien le prestó los 20 pesos para reponer la cuchara que después apareció detrás del fregadero. Lucía era huérfana desde los 14. Su madre había muerto en el parto de un hermano que tampoco sobrevivió, y su padre, carpintero, había fallecido en un accidente de construcción sin que el patrón pagara compensación alguna. Sobrevivía cosiendo ajeno, remendando vestidos de señoras ricas que jamás sabrían que esas manos expertas dormían sobre un petate en el suelo. Pero Lucía no se quejaba. Tenía esa risa que iluminaba hasta los rincones más oscuros de la vecindad, esa forma de hacer que todo pareciera menos terrible. Los domingos por la tarde, mientras las demás descansaban, ella enseñaba a leer a las que no sabían, usando los periódicos que Amalia traía de casa de los Ramírez. Raúl llegó a sus vidas 6 meses después. Un domingo, el techo del cuarto de Lucía se vino abajo con las lluvias de julio. Él apareció con sus herramientas, sin que nadie lo llamara, y pasó todo su día libre reparándolo. Cuando Lucía quiso pagarle con el poco dinero que tenía guardado, él solo sonrió y dijo que los paisanos se ayudaban. Era de un pueblo zapoteca de Oaxaca. Había venido a la capital después de que las tierras comunales fueran expropiadas para un proyecto turístico que nunca se concretó. En la ciudad había aprendido albañilería, pero su verdadero talento era la guitarra que tocaba los sábados, convirtiendo el patio de la vecindad
en un salón de baile improvisado. La vida en la vecindad tenía sus propias reglas y jerarquías. Don Chava, el portero, cobraba 5 pesos extras por dejar entrar después de las 10 de la noche. La señora Carmen, que tenía el cuarto más grande porque llevaba 20 años ahí, decidía los turnos de los lavaderos. Los niños aprendían desde chicos a no llorar muy fuerte para no molestar a los vecinos, a compartir los juguetes rotos, a cuidarse entre ellos cuando las madres trabajaban. Era un mundo duro, sí, pero era su mundo. Lo que no sabían era que ese mundo ya estaba sentenciado. Los testimonios recopilados por el proyecto Memoria de las Vecindades de la UNAM en 1995 revelan que la policía llevaba meses infiltrando informantes en los cortizos populares. Después del 68, cualquier organización de pobres era vista como potencial amenaza. Las reuniones para pedir agua corriente se reportaban como células subversivas. Los fondos comunes para emergencias médicas se consideraban financiamiento guerrillero. La paranoia del gobierno había convertido la pobreza en delito. Amalia había notado cambios sutiles en las últimas semanas. Hombres que no conocía merodeando por el patio. Preguntas extrañas sobre quién vivía en cada cuarto. Don Chava más nervioso, más servicial con cualquier desconocido que apareciera. Pero ella, como todos, estaba demasiado ocupada sobreviviendo para unir las piezas. Trabajaba de lunes a sábado desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Los domingos, su único día libre, los pasaba lavando su propia ropa, escribiendo a su madre, ayudando a Lucía con sus costuras para ganar unos pesos extras. Esa tarde del 15 de marzo, mientras corría hacia la vecindad con el corazón desbocado, Amalia recordó algo que Raúl había dicho la noche anterior. Había llegado tarde de una obra, con el rostro preocupado. Dijo que en el trabajo los patrones estaban nerviosos, que había escuchado que iban a limpiar la zona para un proyecto de renovación urbana. Nadie le había prestado atención. Siempre había rumores de desalojos que nunca se concretaban. Pero ahora, viendo las camionetas, Amalia entendió que esta vez era diferente. Esta vez no venían a desalojar. Venían a desaparecer. Las camionetas grises estaban estacionadas estratégicamente, bloqueando todas las salidas de la calle Regina. Amalia se detuvo en la esquina, el corazón golpeándole el pecho como si quisiera escapar. Podía ver a los policías, algunos uniformados, otros de civil, entrando y saliendo de la vecindad. Escuchaba gritos, llantos de niños, el ruido de cosas rompiéndose. Y entonces vio algo que la heló. Estaban sacando a la gente y la subían a las camionetas como si fueran animales. La primera en salir fue doña Esperanza, la señora que vendía tamales en la esquina. La arrastraban 2 policías mientras ella gritaba que tenía 3 nietos que cuidar, que no había hecho nada malo. Detrás venía su hija Rosa con el bebé en brazos, llorando en silencio. Luego los hermanos Gutiérrez, zapateros remendones que jamás se habían metido con nadie. La señora Carmen, con toda su dignidad de 20 años viviendo ahí, caminaba con la cabeza alta, pero Amalia podía ver cómo le temblaban las manos. Amalia se acercó pegada a la pared, escondiéndose detrás de los puestos del mercado ambulante que los policías habían volteado. Necesitaba ver si Lucía estaba bien. Necesitaba encontrar a Raúl. Pero cuando llegó a la entrada de la vecindad, un policía gordo con bigote la detuvo. La miró de arriba a abajo, notando su vestido limpio, sus zapatos sin agujeros, el peinado que doña Clara le exigía para no verse mal con las visitas. No parecía de la vecindad. Le preguntó qué hacía ahí. Por un segundo, Amalia consideró mentir. Decir que era sirvienta de los Ramírez de Polanco, que solo pasaba por ahí. Sería tan fácil. Pero entonces vio a Lucía siendo arrastrada hacia afuera. Su amiga tenía el labio roto, la blusa desgarrada. Un policía joven la jalaba del brazo mientras ella trataba de explicar que no había hecho nada, que solo era costurera, que tenía sus papeles en regla. Sus ojos se encontraron con los de Amalia, y en ese instante, ambas supieron lo que iba a pasar. Amalia dio un paso hacia adelante, pero una mano la detuvo. Era doña Soledad, una de las lavanderas más viejas
que había logrado esconderse detrás de unos tambos de basura. Le susurró al oído con urgencia: «No seas tonta, niña. Si te llevan tan bien, ¿quién va a cuidar a tu madre? ¿Quién va a contar lo que pasó aquí?» Amalia quería gritarle que no le importaba, que Lucía era su hermana del alma, pero las palabras se le atoraron en la garganta cuando vio lo que pasaba después. El policía joven había tirado a Lucía al suelo. Ella trataba de levantarse cuando él le dio una patada en las costillas. Amalia sintió el golpe como si fuera en su propio cuerpo. Sin pensarlo, se zafó de doña Soledad y corrió hacia su amiga. Pero antes de llegar, otro policía la interceptó. La empujó contra la pared y le preguntó si era de ahí. Amalia no podía hablar, solo miraba a Lucía, que ya estaba siendo levantada para subirla a la camioneta. Fue entonces cuando tomó la decisión más difícil de su vida. Metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó los 200 pesos que había ahorrado durante 6 meses. Era el dinero para las medicinas de su madre, para el doctor que prometía un tratamiento nuevo. Se acercó a Lucía aprovechando la confusión y logró meter el dinero en su bolsillo. Lucía la miró con ojos enormes, entendiendo. «Mi mamá», murmuró. Amalia asintió. «Cuida a mi mamá», repitió Lucía mientras la subían a la camioneta. El siguiente en salir fue Raúl. Tenía la cara hinchada, un ojo cerrado, sangre en la camisa. Había tratado de resistirse, de defender a las mujeres y niños, y lo habían golpeado salvajemente. Cuando pasó junto a Amalia, apenas consciente, murmuró algo que ella no pudo entender. Después supo por otros que había estado escondiendo a 3 niños en su cuarto, hijos de una viuda que trabajaba de noche. Los niños también fueron subidos a las camionetas, llorando por su mamá que no aparecía por ningún lado. La operación duró exactamente 47 minutos, según los registros policiales que se desclasificaron años después. Se llevaron a 68 personas, incluyendo 14 niños. El reporte oficial hablaría de elementos subversivos detenidos, de célula desarticulada, de operativo exitoso. No mencionaría los cuartos saqueados, las pocas pertenencias robadas, las cartas y fotografías pisoteadas. No hablaría de doña Esperanza suplicando por sus nietos, de Rosa amamantando a su bebé en la camioneta, de Lucía con las costillas rotas. Amalia se quedó parada en medio de la calle vacía cuando las camionetas se fueron. La vecindad parecía un campo de batalla. Puertas rotas, ropa tirada, trastes quebrados. Algunos vecinos que habían logrado esconderse empezaron a salir lentamente, como fantasmas. Se miraban sin hablar, entendiendo que sus vidas habían cambiado para siempre. Doña Soledad se acercó a Amalia y la abrazó mientras ella temblaba sin poder llorar. Esa noche, Amalia volvió a casa de los Ramírez con el vestido sucio de lodo y polvo. Doña Clara la regañó por llegar tarde, por verse desarreglada. Don Ernesto se quejó de que la cena no estaba lista. La pequeña Leticia preguntó por qué Amalia tenía los ojos rojos. Nadie preguntó dónde había estado. Nadie quería saber. Mientras lavaba los platos en silencio, Amalia pensaba en Lucía, en Raúl, en todos los desaparecidos, y tomó otra decisión. No se quedaría callada. Encontraría la forma de ayudar a los que quedaron, aunque tuviera que hacerlo desde las sombras. Los días siguientes fueron los más largos en la vida de Amalia. Los periódicos no decían nada. El Universal hablaba del clima, de los preparativos para el Mundial de Fútbol. Excelsior mencionaba vagamente operativos preventivos exitosos, sin dar detalles. La ciudad seguía su curso como si 68 personas no hubieran desaparecido una tarde de domingo. Pero en la vecindad devastada, el silencio pesaba más que los gritos. Amalia volvió el martes por la noche, después de servir la cena en casa de los Ramírez. La vecindad parecía un cementerio. Los pocos que habían escapado a la redada se movían como sombras, recogiendo lo que quedaba de las pertenencias de los ausentes. Encontró a la madre de Lucía, doña Carmela, sentada en el patio, meciendo una foto de su hija como si fuera un bebé. La anciana había estado vendiendo flores en el mercado cuando sucedió todo. Ahora no entendía dónde estaba su hija, por qué no volvía a dormir. Amalia se arrodilló junto a ella y le tomó las manos arrugadas.
le mintió. Le dijo que Lucía había conseguido trabajo en otra ciudad, que le había pedido que la cuidara, que pronto mandaría dinero. Doña Carmela la miró con esos ojos nublados por las cataratas y sonrió. Prefería creer la mentira que enfrentar la verdad. Amalia le dio 50 pesos de los pocos que le quedaban y prometió volver cada semana. Era lo menos que podía hacer por la promesa que le había hecho a Lucía con la mirada. 3 días después del operativo, Amalia tomó una decisión que podría haberle costado todo. Mientras don Ernesto estaba en su negocio y doña Clara había salido de compras con Leticia, entró al despacho prohibido. Sabía que ahí guardaban el papel membretado, los sellos oficiales que don Ernesto usaba para sus negocios de importación de telas. Con manos temblorosas, tomó 3 hojas y el sello de la empresa. Lo usó para escribir una carta de recomendación perfecta para doña Carmela, diciendo que era una costurera excepcional, que había trabajado para la familia por años. La carta funcionó. Doña Carmela consiguió trabajo cosiendo en una casa de Coyoacán, lo suficiente para sobrevivir. Amalia devolvió el sello al día siguiente, limpiándolo cuidadosamente para no dejar rastro. Don Ernesto nunca lo supo. Era su pequeño acto de resistencia, su forma de luchar contra la injusticia desde la invisibilidad a la que la condenaba su posición. Pero las noches eran lo peor. Acostada en su cuarto sin ventanas, Amalia no podía dejar de pensar en lo que estaría pasándole a Lucía, a Raúl, a todos los demás. Los vecinos que quedaron empezaron a compartir historias en susurros. Alguien había visto camionetas similares en el campo militar número 1. Otro había escuchado que los llevaban a cárceles clandestinas. Una señora juró que había reconocido a uno de los desaparecidos limpiando calles con uniforme de preso, pero cuando quiso acercarse, los guardias la alejaron. 2 semanas después de la redada, sucedió algo inesperado. Amalia estaba comprando verduras en el mercado cuando alguien la tocó en el hombro. Era Marcos, el hermano menor de Raúl, que había estado trabajando en Puebla cuando sucedió todo. Tenía los ojos rojos de llorar y le entregó un papel arrugado. Era una nota que alguien había dejado bajo la puerta de un conocido. Decía simplemente: Raúl vivo, campo militar, 40 días. Nada más. Amalia sintió un destello de esperanza, pero también de terror. Si Raúl estaba en el campo militar, estaba siendo torturado. Todos sabían lo que pasaba ahí, aunque nadie hablara de ello abiertamente. Decidió hacer algo impensable. Usó sus domingos libres para ir a las afueras del campo militar, uniéndose a las pocas madres y esposas que esperaban noticias de sus desaparecidos. Se sentaba en silencio con su rebozo cubriéndole la cara, escuchando historias similares a la suya. Un mes después de la redada, mientras planchaba las camisas de don Ernesto, escuchó algo que la dejó helada. El patrón hablaba por teléfono en su despacho, la puerta entreabierta. Mencionó la colonia Guerrero, los planes de renovación urbana, cómo la limpieza había sido necesaria para los nuevos desarrollos inmobiliarios. Rió cuando su interlocutor aparentemente le preguntó por los habitantes. Gente sin importancia, dijo. Nadie los va a extrañar. Amalia tuvo que morderse el labio hasta sangrar para no gritar. Pasaron 40 días exactos cuando llegó la primera buena noticia. Raúl fue liberado. Apareció en la vecindad una madrugada, irreconocible. Había perdido 20 kilos, tenía cicatrices nuevas, le faltaban 2 dientes. Pero estaba vivo. No podía hablar de lo que había pasado. Solo temblaba cuando alguien mencionaba el campo. Dijo que no había visto a Lucía, que separaban a hombres y mujeres, que algunos salieron antes que él, otros se quedaron, que no sabía más. La madre de Lucía seguía esperando cartas de su hija. Amalia continuaba mintiendo, inventando historias sobre el nuevo trabajo de Lucía en Guadalajara, sobre lo mucho que extrañaba a su madre. Cada domingo, después de ir a la vecindad, Amalia escribía cartas falsas firmadas por Lucía, llenas de amor y esperanza. Se las leía a doña Carmela, cuya vista empeoraba cada día más. La anciana sonreía y pedía que le escribiera de vuelta. Amalia lo hacía, llorando mientras escribía palabras que nunca serían leídas. 6 meses después de la redada,
La vecindad fue oficialmente demolida. Los pocos habitantes que quedaban fueron desalojados con una compensación miserable. Donde antes vivían 68 familias, se construyó un estacionamiento para el nuevo centro comercial. No quedó rastro de las vidas que ahí transcurrieron, de los sueños que ahí se rompieron. Solo escombros y después, cemento, como si nunca hubieran existido. Pasaron los años y la Ciudad de México cambió hasta volverse irreconocible. Donde antes estaban las vecindades, ahora había centros comerciales, edificios de oficinas, estacionamientos. La operación limpieza nunca apareció en los libros de historia. Los 68 desaparecidos del 15 de marzo de 1970 no tuvieron monumentos ni placas conmemorativas. Solo existían en la memoria de los que sobrevivieron y en el dolor de los que los esperaron. Amalia siguió trabajando para los Ramírez hasta 1975. 5 años cuidando de Leticia, 5 años sirviendo en silencio, 5 años guardando el secreto de lo que había visto. Doña Carmela murió en 1973, todavía esperando noticias de su hija. Hasta el último día, Amalia le leyó cartas inventadas, donde Lucía le contaba sobre su vida feliz en Guadalajara, sobre el hombre bueno que había conocido, sobre los nietos que algún día le daría. La anciana murió con una sonrisa, aferrada a una foto de Lucía que Amalia había salvado de la vecindad. Raúl nunca volvió a ser el mismo. Dejó de tocar la guitarra, dejó de sonreír. Trabajaba en construcción, pero el ruido de los martillos lo hacía temblar. Se casó con una muchacha de su pueblo que vino a cuidarlo. Tuvieron hijos, pero nunca habló de lo que pasó en esos 40 días. Solo una vez, borracho en un día de muertos, le confesó a Amalia que había visto a Lucía una vez en el campo militar, de lejos, siendo llevada a otro edificio. Nunca supo si salió. Amalia nunca se casó. Decía que no tenía tiempo para eso, pero la verdad era que no podía imaginar ser feliz después de lo que había visto. Cuando su madre finalmente murió en 1974, Amalia sintió que el último lazo que la ataba a la esperanza se rompía. Dejó el trabajo con los Ramírez sin explicación. Doña Clara se indignó por la ingratitud. Don Ernesto se quejó de tener que buscar otra sirvienta. Solo Leticia, ya adolescente, pareció notarlo. Le preguntó por qué se iba. Amalia solo le dijo: porque ya es tiempo de contar algunas verdades. Se fue a vivir a Xochimilco, donde puso un pequeño puesto de comida. Cocinaba las recetas que había aprendido en la vecindad, los guisados que compartían cuando no había mucho que comer. Cada plato era un pequeño homenaje a los desaparecidos. Los tamales de Doña Esperanza, el mole que hacía la mamá de Rosa, los frijoles charros que tanto le gustaban a Lucía. La gente venía por la comida, pero se quedaba por las historias que Amalia empezó a contar. Al principio con miedo, después con más valentía, Amalia narraba lo que había pasado aquel domingo de marzo. Hablaba de Lucía y su risa contagiosa, de Raúl y su guitarra, de las 68 personas que la ciudad había decidido olvidar. Algunos no le creían, otros cambiaban de tema incómodos. Pero siempre había alguien que escuchaba, que asentía, que compartía su propia historia de desaparecidos y silencios forzados. En 1995, cuando unos estudiantes de la UNAM llegaron haciendo el proyecto Memoria de las Vecindades, Amalia fue una de las primeras en hablar. Les mostró la libreta donde había anotado cada nombre, cada detalle que recordaba. Les dibujó un mapa de cómo era la vecindad, dónde vivía cada quien. Les cantó las canciones que cantaban en el patio. Por primera vez en 25 años, los desaparecidos tuvieron voz a través de la suya. En 2010, Amalia tenía 63 años cuando recibió una visita inesperada. Era Leticia Ramírez, ahora una mujer madura, profesora de historia en la universidad. Había encontrado la fotografía de aquel domingo en un mercado de pulgas y había reconocido a Amalia. Pero más que eso, había empezado a investigar. Había encontrado los documentos en el archivo general. Había leído sobre la operación limpieza. Había entendido finalmente el peso que veía en los ojos de Amalia en aquella foto. Leticia le devolvió la fotografía a Amalia con lágrimas en los ojos. Le pidió perdón por su familia,
por su ignorancia, por todos esos años de silencio cómplice. Amalia la abrazó y le dijo que no era su culpa, que era solo una niña. Pero Leticia insistió en hacer algo. Usó sus contactos académicos para organizar una exposición sobre las vecindades desaparecidas, sobre los operativos de limpieza social que nunca se reconocieron oficialmente. La fotografía fue el centro de la exposición. Ampliada, mostraba todos los detalles que antes pasaban desapercibidos. La entrada de la vecindad al fondo, el cansancio en los hombros de Amalia, la indiferencia en las caras de los patrones. Era un documento de dos mundos que coexistían sin tocarse, hasta que uno decidió eliminar al otro. Debajo de la foto, una placa simple, 15 de marzo de 1970, 3 horas antes de que 68 personas desaparecieran. Lucía Mendoza sigue desaparecida. Hoy, la fotografía está en un cajón del pequeño departamento de Amalia en Xochimilco. A veces la saca y la mira largamente. Ya no ve solo aquel domingo terrible, sino toda una vida de lucha silenciosa. Ve a Lucía enseñándole a leer, a Raúl tocando la guitarra, a doña Carmela esperando cartas. Ve a los 68 invisibles que la ciudad quiso borrar, y entiende que mientras ella recuerde, mientras cuente su historia, ellos no habrán desaparecido del todo. Amalia tiene ahora 77 años. Sus manos, las mismas que cargaban las bolsas en la foto, ahora tiemblan un poco al servir el café, pero su voz es firme cuando cuenta la historia a quien quiera escuchar, porque aprendió algo fundamental aquel domingo de marzo de 1970, que la verdadera resistencia no siempre es heroica o espectacular. A veces es simplemente negarse a olvidar, insistir en nombrar a los ausentes, mantener viva la memoria de los que el poder quiere borrar. La fotografía es la prueba de que existieron, de que Amalia caminó detrás de una familia acomodada mientras su mundo se derrumbaba, de que Lucía existió y fue amada, de que Raúl tocaba la guitarra en un patio que ya no existe, de que 68 personas no fueron nadie, sino todo para quienes los amaron. Y mientras Amalia viva, mientras alguien mire esa foto y pregunte por la mujer que camina detrás, ellos seguirán existiendo. Porque hay cosas que ninguna operación de limpieza puede borrar: el amor, la memoria, la dignidad de haber existido. Y eso, al final, es la única victoria que los invisibles pueden reclamar contra el olvido. Antes de cerrar, recordemos que esta narración es una historia ficcional dramatizada, inspirada en hechos históricos que marcaron silenciosamente a miles de personas en el México de aquellos años. La vida de Amalia nos muestra que la resistencia a veces no está en grandes gestos heroicos, sino en la valentía de mantener viva la memoria, de no olvidar a quienes el poder intentó borrar. El verdadero aprendizaje es que la dignidad se sostiene en pequeños actos, y que contar la verdad, aunque duela, es también una forma de justicia. ¿Has pensado alguna vez cuántas historias de invisibles se esconden detrás de las fotografías familiares? ¿Qué harías tú si tuvieras que elegir entre salvar a un ser querido o sobrevivir para cuidar a otro? ¿Por qué crees que la memoria de los ausentes es tan importante para las nuevas generaciones? Escribe la palabra memoria en los comentarios. Si llegaste hasta el final de esta historia, así sabremos que caminas con nosotros en este viaje. Cuéntanos también de qué ciudad nos acompañas. Y si quieres, comparte alguna historia de tus abuelos o antepasados, algo que aún viva en tu familia y que pueda inspirar nuevas narraciones en este canal. Gracias por escuchar con respeto. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta, activar la campanita, compartir este video y comentar. Y antes de irte, haz clic en el card final para ver la próxima historia que ya está esperando por ti. Porque cada fotografía olvidada guarda un eco que merece ser contado.